Hola Susi, muchas gracias. Para mí es un gusto y un honor estar aquí en su programa, el cual es muy importante definitivamente. Yo creo que la dignidad humana es precisamente uno, entre otros valores fundamentales de los que estamos careciendo, tenemos déficit, ¿no? Entonces para mí realmente, como le digo, es un verdadero gusto poder colaborar, aunque sea de una manera mínima, al buen éxito, al desarrollo de su programa. Bueno, gracias a usted, don Gabriel, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar conversando con usted, ¿verdad?, sobre Estado de Derecho. Entonces, me gustaría, ¿verdad?, que me aclarara a mí como ciudadana nicaragüense y a todos los oyentes, ¿verdad?, que empecemos por definir qué es Estado de Derecho, en palabras sencillas, ¿verdad?, en palabras que yo pueda comprender y que también los oyentes nos puedan entender. Entonces, sí, yo creo que es importante iniciar por ahí, tal vez. Estado de Derecho, podríamos decir que se sustenta sobre muchas ideas, pero podríamos escoger dos o tres de ellas. En primer lugar, es un Estado democrático, es decir, no puede concebirse en la actualidad un Estado de Derecho que no sea a la vez o antes un Estado democrático, en el sentido de que la legitimidad de quien detenta el poder político del Estado, es decir, de los que efectivamente ejercen las competencias que le corresponden a los órganos del Estado, sea producto de la voluntad popular a través de los procedimientos que establecen para ellos cada ley, pues cada ordenamiento jurídico en cada país. Es decir, un Estado que pretenda ser reconocido como de derecho, y ya voy a tratar de explicar esto de derecho, pero que no sea el resultado de la voluntad popular a través de las elecciones, a través de los procesos electorales, es ya de entrada o un Estado de Derecho que adolece de graves irregularidades, o podrían incluso algunos decir definitivamente que no es ni siquiera un Estado de Derecho. Entonces, esta es una primera idea que me interesa mucho destacar. La resumo: un Estado de Derecho debe tener una legitimidad de origen, pero no solo debe tener esta legitimidad de origen, que lo da la voluntad popular a través de las elecciones, sino que también debe tener una libertad, una legitimidad de funcionamiento. Entonces, el Estado de Derecho es aquel Estado en donde su estructura organizativa fundamental, es decir, los poderes, en el caso nicaragüense, poder ejecutivo o presidente de la República, poder legislativo o diputados en la Asamblea Nacional, el poder judicial, es decir, los jueces y magistrados, y el poder electoral, es decir, los magistrados del Poder Electoral, del Consejo Supremo Electoral y organismos electorales subordinados, todos ellos y cualquier otros entes o instituciones del Estado deben actuar estrictamente sometidos a lo que la ley y la Constitución les establecen. No pueden, los que detentan el poder del Estado, no pueden, como que si fuesen unos reyesuelos o aquellos monarcas absolutos de hace varios siglos, no pueden actuar al margen y mucho menos en contra de lo que dice la ley. Estado de Derecho es, pues, como reza un viejo aforismo, es el gobierno por las leyes, el gobierno de las leyes y no el gobierno de los hombres. Y esto es bueno, parece sencillo y parece algo muy pacífico en la actualidad, pero recordemos que antes de la irrupción, antes de la aparición en la historia de la humanidad de lo que hoy conocemos Estado de Derecho, pues existían los modelos o los sistemas precisamente absolutistas, en donde el que ejercía el poder no se encontraba sometido a leyes, a normas, a reglas anteriores y superiores a él. Sí que había reglas, sí que había normas, pero a estas normas y a estas reglas solo se encontraban sometidos los súbditos, digamos, los súbditos o los esclavos o quienes fuese, pero no los detentadores del poder. Entonces, en el Estado de Derecho, todo mundo, los gobernantes y los gobernados, se encuentran sometidos al imperio de la ley, al imperio de la Constitución, por eso precisamente el Estado de Derecho. Pero para que esto funcione realmente y no sea una mera
no sea una mera enunciación vacía de contenido. Entonces se arbitran, se establecen algunas técnicas, algunos mecanismos, algunos principios, no los voy a decir todos en este primer momento, pero permítame, Susi, señalar algunos de ellos. La idea fundamental es que el poder se encuentre organizado de tal manera que no sea un poder ilimitado. Por lo tanto, el principio de independencia y de separación de poderes es fundamental en todo Estado de Derecho. Un Estado, otra vez lo repito, que pretenda aparecer como derecho, pero en el cual se encuentren todos los poderes, formal o realmente, en manos de uno o unos pocos, ese ya definitivamente difícilmente podrá considerarse como Estado de Derecho. Otra idea fundamental en esta misma lógica de la separación de poderes es el tema de la independencia del Poder Judicial. Si todos los poderes son independientes, por supuesto, porque acabo de hablar del principio de separación e independencia de los poderes, hay uno de ellos que debe de gozar de un régimen jurídico, digámoslo así, un poco particular, porque es el que dirime los conflictos entre los poderes públicos, entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y el poder público. Y finalmente, diría yo, a estas ideas introductorias y muy breves, añadiría la consagración de los derechos fundamentales, y de las libertades y garantías de todo ser humano. Es decir, el Estado de Derecho no es mera técnica jurídica, tiene un enorme contenido valorativo, un enorme sentido axiológico. Entonces, valores como el de la libertad, valores de la igualdad, valores como la dignidad, el respeto y la promoción de la dignidad humana, de la persona humana, esos son valores que están juridificados en cualquier régimen jurídico-político que quiera presentarse como Estado de Derecho. Y junto a estos principios y valores de libertad, de igualdad, de respeto a la dignidad de la persona humana, de pluralismo político, junto a lo que ya le decía, la legitimación democrática del poder y la organización de este de tal manera que se encuentre limitado y, ahora sí termino esta primera idea, Susi, sometido a controles. Un poder que no está limitado o que aparentemente limitado no se encuentra sometido a controles efectivos que permitan garantizar y hacer efectivos los principios, valores, derechos, libertades y garantías que giran alrededor del ser humano, el hombre como centro y eje de toda la construcción y de toda la dogmática jurídica política de la que podamos hablar. Dicho así en pocos minutos, eso creo que sería una primera aproximación introductoria, pero bastante comprensiva de las ideas principales de lo que es un Estado de Derecho. Así es, licenciado Álvarez, usted me hablaba sobre los principios, las responsabilidades, ¿verdad? De acuerdo al Estado de Derecho. La sociedad civil, ¿qué papel fundamental juega ante esto? ¿Cómo nosotros podríamos hacer para que haya una separación de Estado y que el Estado pues sea neutro y las instituciones públicas igual, y ellos puedan ejercer su trabajo neutralmente y puedan satisfacer a la población, ¿verdad?, de acuerdo a cómo se van aplicando las leyes en nuestro país? Sí, su pregunta es muy importante porque efectivamente la sociedad civil es de alguna manera el centro, la razón final y el motivo del Estado de Derecho. ¿Y por qué lo digo así? Porque es la dimensión colectiva del ser humano. El ser humano, tanto en su dimensión individual como en su dimensión colectiva, son el centro, son la preocupación o deben ser la preocupación final del Estado de Derecho. Pero además, en términos tal vez un poco menos abstractos y más concretos, más aterrizados, digámoslo así, es porque el Estado de Derecho contemporáneo y nuestro Estado constitucional de derecho aquí en Nicaragua está configurado, entre otras características, como una democracia representativa y participativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro modelo democrático no se agota por el mero hecho de acudir cada tantos años a elegir a concejales o a querer elegir al menos presidente, diputados, etcétera, sino que se complementa y encuentra su mejor realización a través de las distintas actividades que pueden y deben
realizar los ciudadanos libres y responsables en el ejercicio, ¿no?, de sus derechos, en la consecución de sus aspiraciones, en la exigencia de sus demandas. En fin, el Estado de Derecho como estructura organizativa, como Estado aparato, debe ser un instrumento al servicio del Estado comunidad, al servicio, repito, del hombre como individuo y del hombre como grupo social. Entonces, estos grupos sociales efectivamente se organizan y surge el concepto de la sociedad civil. Pues la sociedad civil podríamos verlo en un sentido bastante amplio, más o menos organizada, pero la sociedad civil, desde mi punto de vista, tiene un concepto sin el cual no es posible hablar de ella, es el concepto de ciudadano. El ciudadano, como superación del súbdito, ¿no?, de aquel individuo sometido, no más que individuo, aquel ser humano sometido al poder incontestable de los monarcas absolutos, el cual se podía quejar, o de hecho se quejaba, o simplemente se sometía, se veía sometido a la voluntad avasalladora, prepotente del monarca, se ha convertido en el Estado de Derecho en un ciudadano. Y un ciudadano, repito, y esto es muy importante que lo comprendamos los nicaragüenses, los ciudadanos tenemos derechos públicos subjetivos, y uno de los primeros de ellos es precisamente el de exigir nuestra dignidad de ciudadano, nuestra dignidad de ser humano, que juridificado en el contexto de un Estado de Derecho es un ciudadano. Entonces, los ciudadanos, y de manera organizada como sociedad civil, somos los verdaderos destinatarios, somos los que sufrimos, padecemos o gozamos las virtudes, los defectos, las carencias, las deficiencias, las bondades de un Estado de Derecho. Entonces, sin un ciudadano, sin un componente humano que permita que poco a poco vayamos comprendiendo, construyendo esta categoría de ciudadano, y, por supuesto, sin esto, sin una sociedad civil organizada, repito, libre, por supuesto, si no, no podríamos hablar de ciudadanía responsable, yo creo que no podemos hablar con propiedad y a plenitud de un Estado democrático y social de derecho. Bueno, anteriormente usted mencionaba sobre la igualdad de derechos. La igualdad de derechos aquí en Nicaragua se aplica en general como para las costas Caribe, para las regiones centrales y la región del Pacífico. Entonces, normalmente a veces vemos en los medios de comunicación radiales, escritos y televisivos mucha denuncia de la violación de los derechos humanos. Entonces, hay tantas leyes en Nicaragua que a mí, ¿verdad?, me gustaría saber, y como también a todos nuestros oyentes, de que si las leyes se aplican generalmente, porque si bien es cierto, ¿verdad?, existe la discriminación, entonces se aplica la igualdad de derechos aquí en el Pacífico como en las costas Caribe de Nicaragua. Sí, nuevamente vuelve a dar en el blanco, creo yo, Susi, porque, yo creo que podemos separar el análisis desde por lo menos dos puntos de vista. Uno jurídico formal, es decir, lo que dicen nuestras leyes. Y, en efecto, tenemos muchos principios consagrados en los textos legales en donde se supone, se garantiza la igualdad. La igualdad en nuestra Constitución aparece como un principio fundamental. Esto quiere decir que sus efectos jurídicos deben proyectarse en la comprensión, interpretación y aplicación de todo el derecho, de todo el ordenamiento jurídico. Cualquier norma susceptible de interpretarse de distintas maneras debe de interpretarse de acuerdo a la mejor técnica jurídica, de aquella manera que mejor realice la igualdad entre los seres humanos. Eso es muy importante, y así vemos, con contenido, yo creo que también es importante señalarlo, la igualdad ahora es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. No es una igualdad automática, ¿no?, irreflexiva, no es la uniformidad, eso no es la igualdad. Es decir, podrían aceptarse desde el punto de vista jurídico como razonables algunas discriminaciones, digamos,
positivas, discriminaciones solamente en el sentido que se puedan sentir o vincular con otros bienes y valores igualmente constitucionalizados. Entonces vemos que, por ejemplo, efectivamente nuestros hermanos nicaragüenses de la costa caribe, por razones tradicionales, ¿no?, culturales, históricas, quiero decir, la Constitución introdujo en 1987 un régimen jurídico especial que pretende disminuir la brecha y producto de las discriminaciones que ellos han tenido. Entonces hay un mayor atraso económico, social, etcétera, en relación con el Pacífico. Por lo menos lo había, a pesar de que tienen enormes riquezas naturales. Pero igual, no solo en sentido étnico o territorial, pues, sino que desde otro punto de vista también individual, la Constitución dice que no puede haber discriminación por razones de sexo, raza, religión, etcétera. Establece un sinnúmero de criterios que están proscritos como criterios que pudiesen fundamentar actuaciones discriminatorias. Recientemente vimos una ley muy polémica en el ámbito de los municipios, en donde, bajo el supuesto objetivo de procurar la equidad de género o de eliminar las discriminaciones por razones de género en la participación pública, pues se tratan de garantizar espacios proporcionalmente iguales para hombres y para mujeres. En fin, hay muchos criterios. Sin embargo, creo yo, Susi, que sería un análisis incompleto si a esta, digamos, formalidad jurídica no complementamos con un elemento más real, más conectado con lo que ocurre efectivamente en la sociedad. Yo creo que con toda responsabilidad debemos de reconocer que estamos viviendo una época de grave, diría yo, crisis de valores en distintos ámbitos, no solo políticos, porque ciertamente los políticos y los dirigentes políticos pueden tener una responsabilidad mayor que el resto de ciudadanos, pero igual lo vemos en el ámbito empresarial o en el ámbito de la sociedad, en los distintos ámbitos, vemos a mi juicio al menos, vemos una importante crisis de valores que puede tener distintas causas y factores para explicarse, de educativos, culturales, una poca tradición democrática, al revés, de una enorme tradición de caudillos, de dictaduras, de revoluciones, contrarrevoluciones, pobreza, atraso. Bueno, todo eso ha contribuido a que en distintos momentos de nuestra historia, particularmente en repito, no estemos pasando los mejores momentos. Y entre otras expresiones de esa crisis de valores, es la enorme crisis de legitimidad que podemos ver en los espacios públicos, ¿no?, el ejercicio, en la integración de los poderes públicos, y por lo tanto, si tenemos una enorme crisis de valores que se expresa de otra manera, entre otras maneras, en la crisis de la institucionalidad democrática, en donde observamos que quienes detentan el poder no lo ejercen ni sometido a los límites que establece la Constitución y las leyes, ni bajo los controles que un Estado democrático de derecho razonablemente aceptado en su funcionamiento debería de tener para prevenir o para sancionar aquellas actuaciones que vayan en contra de las leyes. Por lo tanto, yo diría que a pesar de que existen suficientes cantidades de leyes que establecen criterios para proscribir o para reducir distintas actuaciones discriminatorias, también debo decir que, por lo menos desde mi punto de vista, y por supuesto, como no puede ser de otra manera, sujeto a discusión y a reflexiones más profundas sobre el tema, yo creo que las discriminaciones son mayores, tal vez ahora, porque si no se pertenece a una determinada orientación política, entonces no se tiene acceso a muchos servicios del Estado público, si no se coincide con determinado punto de vista, entonces los ciudadanos se ven de hecho clasificados en distintas categorías. Incluso yo siento que hay poco respeto a la dignidad de la persona humana, y hemos visto en distintos grupos sociales, desde
personas de la tercera edad, ancianitos y ancianitas, que no hace mucho veíamos en las rotondas, desde mi punto de vista, con una expresión de ataque, ya no solo diría de no respeto a la dignidad de la persona humana, sino de ataque, de amenaza, un ataque frontal contra la dignidad de la persona humana de estos hermanos nicaragüenses que por razones de hambre, digamos, de pobreza, se veían obligados a acudir a aquella rotonda. Eso no fue hace mucho, no sé si lo recuerda. O los desmovilizados tanto del Ministerio del Interior, del antiguo Ministerio del Interior, del Ejército Popular Sandinista de su momento, de la misma contrarrevolución, que los vemos como tienen que acudir a una serie de demandas siguiendo algunos métodos que tal vez no son los más idóneos, pero que no les ha quedado otra. Entonces yo creo, Susi, y debo decirlo con toda responsabilidad, que no existe en estos momentos la mejor o la más clara voluntad política de los que ejercen el poder para poder hacer realidad las normas jurídicas que garantizan, por lo menos en el papel, garantizan esta igualdad de trato, la proscripción de la discriminación, el respeto a la dignidad de la persona humana. Ahora bien, no con esto quiero señalar una visión oscura y negativa, sino todo lo contrario. Quisiera provocar una reflexión sana, constructiva, para, conjunto con todas las fuerzas sociales, políticas, empresariales, económicas, etcétera, religiosas, académicas, podamos ponernos de acuerdo en los ajustes que tenemos que hacer como nación, como sociedad, como Estado y como país, para que vayamos paulatina y gradualmente viendo que estos principios y estas ideas muy importantes no solo son letras, no solo son artículos de leyes, sino también una realidad en aras, ¿no?, del ser humano. Bueno, gracias, licenciado Álvarez, ¿verdad?, por estar compartiendo aquí con nosotros sus conocimientos y transmitirlo a nuestros amigos oyentes. Vamos a escuchar una pequeña viñeta que ha preparado Cáritas de Nicaragua, ¿verdad?, para todos nuestros amigos oyentes. Cáritas de Nicaragua te invita a escuchar el programa radial Al Rescate de la Dignidad Humana, de lunes a miércoles de 8:30 a 9 de la mañana, en los 720 AM y en www.radiocatólica.org. Bueno, gracias a nuestros amigos oyentes, ¿verdad?, por estar escuchando nuestro programa El Rescate de la Dignidad Humana. Estamos conversando con el licenciado Gabriel Álvarez, quien es catedrático constitucional. Ha estado compartiendo con nosotros una serie de conceptos, ¿verdad?, basados en la vida real de nuestro país, como es el respeto y la promoción de los derechos humanos de todos los nicaragüenses, basado en un Estado de Derecho. Me gustaría que nos siguiera comentando, ¿verdad?, sobre el respeto de la dignidad humano, basado siempre, ¿verdad?, en lo que es el Estado de Derecho, las leyes y cómo nosotros, la sociedad civil, podríamos hacer uso de que exista un Estado de Derecho neutral para que pueda beneficiar a toda la sociedad civil y a las personas, pues, que nos gustaría ver una Nicaragua mejor. Sí, yo creo que eso solo se logra participando. Yo creo que los nicaragüenses debemos de participar más, de utilizar más los mecanismos y ejercer más los derechos que nos ofrece nuestra Constitución política y otras leyes de la República, para que hagamos comprender a las élites políticas que no son favores los que nos dan, pues, lo que le dan al pueblo. Esa es su obligación. El que se mete a político, el que tiene vocación de servir y cree que lo puede hacer desde cargos públicos, debe comprender que esa es la mejor, es una manera muy sublime y muy importante de servir, precisamente, por eso utilicé esa palabra. Pero la verdad es que no hemos tenido una tradición con esa concepción, con esa visión del ejercicio del poder, todo lo contrario. Muchas veces vemos que quien llega al poder parece
que llegue al poder, pero sobre todo para enriquecerse, para fortalecer sus mecanismos de poder, valga la redundancia, para excluir a aquellos que o no le representan ganancias políticas o no le dejan réditos económicos, etc. Entonces a mí me parece que no va a ser desde las élites que vamos a ver los cambios, no va a ser, digamos, déspotas ilustrados, para utilizar un término muy conocido, no van a ser iluminados ni grandes sabios los que pueden venir a mejorar el estado de cosas en Nicaragua, sino que tiene que ser la gente, tenemos que ser los propios ciudadanos nicaragüenses, lo que con nuestra participación, por supuesto, nos faltaba más, pero bueno, tampoco está de más repetirlo, de los instrumentos pacíficos, cívicos, legales, los instrumentos que da, pues, repito, nuestra Constitución, ejercer, exigir, demandar que somos los nicaragüenses el fin de un Estado que es instrumental realmente. No somos los seres humanos instrumentos para los fines del Estado, mucho menos para los fines de quienes detentan el poder del Estado, más o menos legítimamente, sino que es el Estado un instrumento para la plena realización de las potencialidades humanas. Si nosotros a través de la educación, a través de la discusión, a través de la reflexión, y esto tal vez tiene su bemol, porque también necesitamos entonces políticas públicas que alienten la educación, y aunque sea de poquito en poquito, podemos ir arrancándole a los poderosos estos espacios, pero sobre todo participando. Yo no veo en estos momentos en Nicaragua que sin participación ciudadana podamos enderezar el rumbo del barco que llevamos, ¿no? Y reorientarlo hacia horizontes más claros y más luminosos para todos. Licenciado, hablaba de participación ciudadana, pero ¿qué pasa cuando nuestros derechos son violentados, verdad? Y la sociedad civil realiza X o Y marcha, ¿verdad?, para promover y defender sus derechos que han sido violados. Y esto, el Estado hace uso de las fuerzas públicas y obstaculizan el paso de la libertad. ¿Qué pasa entonces ante el Estado de Derecho? ¿Qué pasa con nuestros derechos? ¿Qué pasa con los derechos de miles de ciudadanos que están siendo violentados? Tiene toda la razón, y lamentablemente podemos observar un deterioro en los estándares de profesionalismo que instituciones como la policía, por ejemplo, había alcanzado en años recientes, y que pues a través o a partir aparentemente de una cierta intervención o dosis de retornar a esquemas de policías partidarias, tal vez de manera más sutil, hay que decirlo, tal vez no de la misma manera, pero en el fondo es el mismo fenómeno. Por muy sutiles que pretendan ser, lo que se observa es que instituciones fundamentales para la paz social, para la protección de los derechos, precisamente me refería a uno de ellos, la policía, pero también los jueces. A veces los ciudadanos nos vemos impotentes y frustrados por no saber a quién acudir frente a atropellos brutales, me atrevo a decir, en algunos casos, y no solo no tenemos a quién acudir, sino que estos atropellos muchas veces, o por lo menos no pocas veces, vienen precisamente de las instituciones supuestamente llamadas a revertir nuestros derechos, a restituir de verdad, en un sentido de contenido y no meramente manipulativo, ¿no?, estas situaciones. Entonces, precisamente por eso es que yo le decía, Susi, que si no nos tomamos conciencia de los problemas, si no discutimos estas cosas, por eso es que yo me siento muy honrado en participar en este programa. Si estas cosas no se platican en la sociedad, aunque sea poquito a poco, tenemos que ir tomando conciencia de nuestro carácter de seres humanos como centro del Estado de Derecho, con un valor trascendente, y desde ese punto de vista podemos ir poco a poco encontrando, si ya no desde políticas públicas, sí, desde el propio quehacer cotidiano de los ciudadanos, ir exigiendo pues al Estado nuestro rol, nuestra dignidad, el respeto a nuestra dignidad y a nuestra posición en una sociedad abierta, libre, en el contexto de un Estado democrático de derecho.
Bueno, muchas gracias a nuestros amigos oyentes por haber sintonizado su programa radial Al Rescate de la Dignidad Humana. Les saludo Susi Ortega. Hoy estuvimos conversando con el licenciado Gabriel Álvarez, quien estuvo compartiendo con nosotros Estado de Derecho, ¿verdad? Las leyes y principios de todos los ciudadanos nicaragüenses para que podamos hacer uso de esto. Nosotros tenemos que tomar conciencia y participar en las acciones que nos competen y así exigir que se nos respeten nuestros derechos, que se nos avale todo lo que dice la Constitución Política de Nicaragua, no solamente porque lo dicen simple papeles, sino porque realmente son derechos sociales que nosotros como ciudadanos tenemos ganado. Los contenidos de este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones de USAID. Gracias a nuestros amigos oyentes por haber sintonizado su programa Al Rescate de la Dignidad Humana. Cáritas de Nicaragua, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, presentó el programa Al Rescate de la Dignidad Humana. Cáritas de Nicaragua te invita a escuchar el programa radial Al Rescate de la Dignidad Humana, de lunes a miércoles de 8:30 a 9 de la mañana, en los 720 AM y en www.radiocatólica.org. ...720 AM... 30.000 watts de potencia... ...se escucha... de norte a sur... ...de este a oeste... ...y de oriente a occidente... Radio Católica de Nicaragua... ...se hace presente... ...la potencia musical número 1... Bueno, hermanos, ahora quiero invitarlos a alabar al Señor con una canción. Radio Católica de Nicaragua, 51 años. Acompañándote en el dial. Agradecemos a Dios nuestro Padre por transmitir su mensaje evangelizador desde 1961. A nuestros anunciantes y amigos donantes por contribuir con expansión del reino de Dios. A los realizadores de programas por difundir el mensaje de salvación. A todos los oyentes por acompañarnos día a día en nuestra misión evangelizadora. El 51 aniversario me gozo al escucharte a diario. Que Dios te bendiga, mi gran compañera amiga.